Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura de 3 ensayos de una teoría sexual o 3 ensayos para una teoría sexual. Recordemos que ya estamos avanzados en el primer ensayo, estamos ya en el capítulo o en el punto número 6 de 7, es decir, ya estamos por terminarlo. Debo decir que hasta el momento el texto ha sido muy precavido, ha sido muy eh, preciso, pero también se detiene en puntos vitales, digamos, de una concepción de la sexualidad humana. Ujú. Eh, este capítulo 6 tiene por título Explicación de la aparente preponderancia de la sexualidad perversa en el caso de las psiconeurosis. Para tener un poquito más de contexto sobre la palabra psiconeurosis, le sugeriría ver el capítulo pasado, o a ver, déjenme ver. No, ver el capítulo 4 hablando de la pulsión sexual en los neuróticos. Hablé acerca de la historia de esta palabra, de la palabra neurosis, una palabra que ya no es usada en el argot médico, en la comunidad médica de el tiempo presente, del año 2021, que si ustedes lo buscan, por ejemplo, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición, en el portal, por supuesto, de la Sociedad Psiquiátrica Americana, encontrarán que la palabra neurosis únicamente es tomada como una referencia histórica, es decir, la sociedad médica ya no la reconoce como una condición. Sin embargo, en el psicoanálisis se sigue sosteniendo esta condición. Esta observación la hago justamente a partir de mi formación como psicoanalista después de mi formación eh, profesional en el área de la psicología. Sin más, dice el texto principal, las elucidaciones precedentes pueden haber puesto bajo una luz falsa la sexualidad de los psiconeuróticos. Quizás sugirieron que, en virtud de su disposición, ellos se aproximan mucho a los perversos por su conducta sexual, distanciándose de los normales en la misma medida. Ujú. Hemos estado viendo en los capítulos previos, se habló de una perversión positiva y de una perversión negativa. El texto no lo ha dejado claro, ni una edición ni la otra, ni la traducción de James Strachey, la cual tengo en mi pantalla, ni la otra traducción, digamos, de Luis López Ballesteros, del alemán directamente al español. Simplemente se habla así, sin más, de perversiones positivas y perversiones negativas. He asumido que este tipo, digamos, de división se hace justamente a partir de la represión. El neurótico no lleva a cabo sus perversiones, sino que fantasea intensamente con ellas y justamente las reprime, tanto la conducta como esas mismas fantasías. Ajá. Es a partir del estudio que hemos hecho de los historiales clínicos, de la interpretación de los sueños, como me autorizo yo a dar esa interpretación al texto. El texto literalmente solo habla de repente de la nada, perversiones positivas, y esto a partir del capítulo 4, me parece. En el capítulo 5 se habla otro tanto de perversiones positivas y yo justamente encontré difícil esa aproximación o aclarar esa idea presentada por Freud sin más preparación, es decir, sin ninguna idea de ahora voy a hablar de perversiones positivas y de perversiones negativas. No, simplemente, ¡pum!, perversiones positivas. Me quedé, por supuesto, en duda, me quedé, por supuesto, en con ganas de saber a qué se refería el doctor Freud. Asumo que perversiones negativas justamente es a partir de la represión, que el neurótico siente un impulso de hacer algo, que recordemos también una definición de perversión de acuerdo al texto, el enamorarse, el mirar, el ser mirado, el besar. Ajá. No estamos hablando de actos que podríamos decir son malos o son cuestionables. Se habló de ellos también en los primeros capítulos. Sin embargo, eh, llega un punto en el texto en el cual se separa contundentemente el doctor Freud al nombrar justamente que la sexualidad, digamos, normal se define no por la religión, no por el Estado, sino por una idea popular. Ajá. Y esto es también muy destacable. Entonces, repito, sexualidad de los psiconeuróticos, sexualidad
de gente que ha adquirido una neurosis en su trato con la vida. Ajá. Esto lo expliqué más a detalle, pero también no de modo exhaustivo en el capítulo 4. Ajá. Por eso la importancia de los comentarios de ahorita. Entonces, dice el texto, quizás sugirieron que en virtud de su disposición, es decir, una inclinación natural de los psiconeuróticos, ellos se aproximan mucho a los perversos por su conducta sexual, es decir, los perversos la llevan a cabo, los neuróticos no, pero aún así en el neurótico está el impulso, distanciándose así de los normales en la misma medida. Es decir, hablando que tendríamos a la perversión, digamos, en un extremo y a la normalidad en el otro, los neuróticos constituirían el punto medio entre la perversión y la normalidad sexual. Ajá. Eh, que justamente, y esto es algo destacable, se habla de normalidad sexual casi desde el principio del texto. Esto es, digamos, como haciendo una historia de la concepción de normalidad en 3 ensayos de teoría sexual. Ajá. No estamos hablando, al menos no en este punto, de una normalidad conforme a la cultura, no estamos hablando de una normalidad conforme a la ciencia, tampoco estamos hablando de una normalidad conforme a la religión, simplemente de algo normal, así nada más. No estamos nombrando, y esto es algo que ser muy específicos, a la sexualidad, digámoslo así, la heterosexualidad como la normalidad. Tampoco se habla de una homosexualidad como normalidad. No se habla de una bisexualidad como una normalidad. No se habla, digamos, de una línea específica conforme, digamos, la podríamos entender como normalidad. Mm, es justamente parte de la dificultad que presenta este texto. El texto en ningún momento dice lo que es normal. Se habla incluso de que hasta la anatomía suele tener excepciones, y esto se habló desde el primer capítulo, se hizo énfasis en el segundo capítulo, ajá, y en el tercero mucha más énfasis en las diferencias anatómicas, en que realmente cuando nosotros nos ponemos a hablar sobre sexualidad, lo hacemos a partir de nuestra propia experiencia. Podríamos decir entonces que lo normal, de acuerdo a la, eh, digamos, la lectura que hemos estado haciendo, se define entre la fantasía de los sujetos y el deseo que ellos tienen del mundo justamente a partir de su propia experiencia. Es que mientras más trato de definir lo normal, y esto por supuesto ya separándome del texto, más me doy cuenta de, digamos, la importancia de este tipo de comentarios. Entonces, el doctor Freud simplemente dice normal, pero él no se ha encargado de definirlo más allá justamente de esta idea popular. Repito, popular no es cultura, popular no es religión, popular tampoco es ciencia. Simplemente la meta normal es el acto sexual. eh, el objeto normal sexual es la atracción. Ahí sí, digámoslo, como eh, no, es que, miren, me resulta difícil justamente esa aproximación a la palabra normal. No solo el texto no lo define, el texto lo cuestiona y el texto aún así lo sostiene, indefinido, cuestionado, borrado. La palabra normal, hasta este momento de la lectura de 3 ensayos de una teoría sexual, al menos para mí, carece de significado en este punto del texto. Pero aún así, Freud la sostiene. Sin duda, es molesto. Para mí es molesto. ¿Por qué hablar de una sexualidad normal cuando el mismo texto se ha encargado de deshacerla? Sigamos al doctor Freud en este sostenimiento. Por alguna razón, Freud habla de una sexualidad normal, una razón que al momento yo no puedo señalar. Ajá. Continúa el texto. Ahora bien, es muy posible que la disposición constitucional de estos enfermos,
de los psiconeuróticos contenga junto a un grado hipertrófico de represión sexual a una hiperpotencia de la pulsión sexual, una desacostumbrada inclinación a la perversión en el sentido más lato. Ok, vamos poco a poco. Por un lado, se habla de una, invirtiendo el orden, hiperpotencia del instinto sexual. Aquí estoy sustituyendo la palabra pulsión que aparece en la edición Amor Rortu por la palabra instinto, que es traducida directamente del alemán al español por Luis López Ballesteros. Ajá. Entonces, digámoslo así, el neurótico o la neurótica es un cachondo o una cachonda. Así, con palabras, digamos, coloquiales. Ajá. No tenemos por qué limitarnos en nuestro afán, digamos, de apropiarnos del texto con el lenguaje científico, con el lenguaje propuesto por el doctor Freud. Somos personas, ciertamente, que buscamos satisfacer una necesidad, pero al mismo tiempo la vida misma nos ha marcado, digamos que no es no solo bien visto, sino que puede ser hasta peligroso buscar esa satisfacción. Por lo cual, nosotros como individuos reprimimos ese deseo, por supuesto, más allá de ese deseo súper intenso. Es aquí como podríamos aproximarnos justamente a una concepción de la normalidad y de la psiconeurosis. Pero también, debo decirlo, es una concepción bastante eh, cuestionable. Ajá. Podríamos decir que el neurótico, justamente, eh, tiene un impulso sexual mayor que el sujeto, entre comillas, normal. Ajá. Esta experiencia del neurótico con un instinto sexual mayor que del común, esta necesidad sexual, esta búsqueda por satisfacciones mayor que la medida, mayor que la población, lo lleva continuamente a enfrentarse a sí mismo y a reprimir esa necesidad sexual, según el texto hiperpotente. Ajá. Continúa el texto. Una desacostumbrada inclinación a la perversión en el sentido más lato. Ahorita vamos a ahondar al respecto. No obstante, la indagación de los casos más leves muestra que este último supuesto no es indispensable, la desacostumbrada inclinación a la perversión, o que al menos en el juicio sobre sus efectos patológicos tiene que restarse la acción de otro factor. En la mayoría de los psiconeuróticos, la enfermedad se contrae solo después de la pubertad y bajo los reclamos de la vida sexual normal, o en contra de, o en contra de esta apunta sobre todo la represión. Ok, ok. O bien se la contrae hablando, digamos, de la psiconeurosis más tardíamente, es decir, más allá de la pubertad, cuando se frustran las vías normales de satisfacción de la libido. En uno u otro caso, la libido se comporta como una corriente cuyo cauce principal queda cortado. Llena entonces las vías colaterales que hasta entonces quizá habían permanecido vacías. Así, la inclinación en apariencia tan grande de los psiconeuróticos a la perversión, la inclinación negativa, es cierto, puede estar condicionada colateralmente. Y en todo caso, su acrecentamiento tiene que ser colateral. El hecho es, justamente, que es preciso alinear la represión sexual en calidad de factor interno junto con los factores externos que, como la restricción de la libertad, la inaccesibilidad del objeto sexual normal,
los peligros que trae aparejado el acto sexual normal, etcétera, generan perversiones en individuos que de lo contrario acaso habrían seguido siendo normales. Ok, es por supuesto un texto muy rico en sus implicaciones. Recordemos, es un texto escrito o publicado en 1905. Ujú. Un texto en el cual ciertamente la neurosis era reconocida por sus comunidades científicas, por sus comunidades médicas como una pandemia, como lo es hoy el coronavirus. Pero el doctor Freud, digamos, se aproxima a estas condiciones para señalar el grado de relación que tienen las neurosis con la vida sexual. Ajá. Esa fue la propuesta inédita del doctor Freud. Es que justamente podemos caer en cuenta que el asunto de la normalidad no es dictado ciertamente. Ah, es que es terrible esto. No es dictado por la iglesia, no es dictado por los padres, tampoco es dictado por la sociedad, las instituciones, la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. La normalidad es dictada por lo que los individuos no pueden llevar a cabo. Es que en serio, por eso es terrible. Y es lo que el texto me sugiere. La normalidad es el deseo, la normalidad, digámoslo así. Esta idea de lo normal viene por lo que no es posible llevar a cabo por diversas circunstancias. Aquí nos habla, ¿no? Restricción de la libertad, la inaccesibilidad del objeto sexual normal, los peligros que trae aparejado el acto sexual normal, etcétera. Ujú. Generan perversiones en individuos que de lo contrario acaso habrían seguido siendo normales. Mm, Es que, miren, este texto me hace pensar como si la idea de una sexualidad normal, por un lado, se viera imposibilitada por la vida misma, lo cual es justamente difícil de creer, difícil, digamos, de concebir, al menos para mí, como si estoy tratando ahorita de aterrizar la idea, como si el acto sexual fuera lo que es, ahorita no puedo ponerlo de otra manera. Me gustaría regresar al texto, ¿sí? Mm, es que ciertamente el texto me está impactando ahorita. Esta aproximación a la normal realmente me tiene ahorita con un nudo en la garganta. Voy a repetir lo último, bueno, el último párrafo que compartí con ustedes. En la mayoría de los psiconeuróticos, la enfermedad se contrae solo después de la pubertad y bajo los reclamos de la vida sexual normal. En contra de esta apunta sobre todo la represión. Se está hablando, por supuesto, de una época específica, en el cual, por supuesto, como seres humanos, hablando de la adolescencia, la pubertad, empezamos a percibir esta necesidad, digamos, de relacionarnos con otras personas. Ajá. Me detengo justamente por las implicaciones económicas, políticas, sociales de esto. Es que es tremendo, ciertamente. El doctor Freud, en este ensayo, en este primer ensayo acerca de las aberraciones sexuales,
tiene la necesidad, desde el capítulo antepasado, de introducir la neurosis como una condición que muestra una particular relación del sujeto con su propia sexualidad. Ajá. Esto es lo destacable, esto es lo importante de esta parte del texto y justamente de de todo este primer ensayo de teoría sexual. Quiero hacer énfasis que se ha hablado muy poco acerca de la satisfacción como un evento subjetivo. Se habla de la sexualidad como una idea a partir de un acto. Puedo también plantearlo así. Se habla de la normalidad como una fantasía. A partir de un acto, ciertamente. Y yo pienso que ese acto es el acto de nuestro nacimiento. Al momento, el doctor Freud no ha hablado nada acerca de esta relación que se construye entre el sujeto y su propio ser. Eso ya vendrá después. Ya vendrá en el capítulo, en el segundo ensayo sobre la sexualidad infantil, que ya veremos poco después de este texto. Pero en este capítulo, en este primer ensayo, se habla específicamente de la conducta sexual. Justamente es como lo normal de la conducta se define a partir de una fantasía y esta fantasía viene a partir de la frustración. Repito, en la mayoría de los psiconeuróticos, la enfermedad se contrae solo después de la pubertad y bajo los reclamos de la vida sexual normal. En contra de la vida sexual normal, apunta sobre todo la represión. Y aquí, por supuesto, es importante señalar represión que no viene del mundo, viene del mismo sujeto. Esto es, digamos, como parte de la dificultad solo de este párrafo, ajá, solo de esta parte, de esta porción del capítulo. Se define la normalidad desde diversos puntos. Se define también tiempos en los cuales el ser humano se vive entre sus semejantes y por otro lado también eh, alterna el doctor Freud en su exposición. La neurosis, no podemos, digamos, dejarla aparte, no podemos quitar a los neuróticos. Es que eso es también lo valioso de esta propuesta. Si nosotros apartamos a los neuróticos, consideramos, primero que nada, que todos somos normales, que todos somos como individuos. No habría humanidades, sino que todos seríamos medidos con la misma, eh, todos seríamos medidos con la misma regla, el sujeto. Ah, dice el texto, o bien se la contrae, habla de la neurosis, más tardíamente, cuando se frustran las vías normales de satisfacción de la libido. Se frustran las vías normales. Otra vez la palabra normal. Y quiero hacerles notorio que en este texto se ha hablado mucho más de normalidad que de satisfacción. Y por supuesto también se ha señalado, se ha deshecho esa normalidad hasta este momento y se sostiene. Por eso me llama mucho la atención y por eso yo estoy interpretando el texto de esa normalidad como un deseo, por supuesto, no del doctor Freud, sino de sus pacientes. Los pacientes llegan no solo al doctor Freud, sino llegan con nosotros al día de hoy con un deseo. Los pacientes tienen no una necesidad,
sino un deseo que toma control de sus vidas, un deseo frustrado. Vamos a continuar con el texto. En uno u otro caso, hablando de una neurosis que se contrae en la pubertad y una neurosis que se contrae después, pero que al fin y al cabo no se les permite llevar a cabo, entre comillas, una vida sexual normal. En uno u otro caso, la libido se comporta como una corriente cuyo cauce principal queda cortado, supongámoslo así. Un río que de repente, pum, le pone una presa a alguien. Ajá. Llena entonces las vías colaterales que hasta entonces quizá habían permanecido vacías. Este río es cortado, este río, el cauce de este río es suspendido y de repente justamente el impulso del río, el impulso del agua supera ese límite y lleva el agua a correr por caminos laterales, por caminos secundarios o caminos aparte de. Ajá. Así, la inclinación en apariencia tan grande de los psiconeuróticos a la perversión, la inclinación negativa, es cierto. Es decir, yo lucho y lucho y lucho y lucho contra mi perversión. Ajá. Yo lucho y lucho y lucho conmigo contra mi sexualidad. Ajá. Se está hablando aquí de una perversión negativa. Recordemos la tesis sustentada por Freud no solo en estos tres ensayos, sino en el historial de Dora y en estudios sobre la histeria. La perversión es el negativo de la neurosis o la neurosis es el negativo de la perversión. Es decir, la lucha en contra de. Y sin embargo, genera los síntomas. Ajá. Repito entonces, la inclinación en apariencia tan grande de los psiconeuróticos a la perversión, inclinación negativa, es cierto, puede estar condicionada colateralmente. Y en todo caso, su acrecentamiento tiene que ser colateral. Aquí es donde justamente entra también un cuestionamiento que le hago al doctor Freud. ¿El psiconeurótico decide? Podríamos decir que sí. Y aquí estoy recurriendo a mi formación como psicoanalista. Formación que también es importante poner en cuestionamiento. Mis maestros decían, sí, ciertamente, el neurótico decide, es una decisión inconsciente, pero decide. Es una decisión que el sujeto hace de manera involuntaria, de manera automática, pero decide. Ok. Sin embargo, el texto con estas palabras puede estar condicionada colateralmente. Me sugiere también que la neurosis podría surgir, y esto es justamente lo cuestionable, en consecuencia a un atropello de la vida hacia el sujeto. Esto es justamente lo que me cuesta trabajo de aceptar. Me gustaría recurrir en este punto a la otra traducción, la de Luis López Ballesteros, porque, digo, yo puedo entender, y justamente la pandemia de coronavirus es el ejemplo más adecuado, que podríamos nosotros enfrentarnos a situaciones contundentes y hay que hacerles frente. Pero que esas situaciones devengan en neurosis, no necesariamente. Es que justamente, y esto es un vacío también importante que estoy identificando en este texto del doctor Freud, señalar cómo desde la cultura médica se pretende restarle la responsabilidad al neurótico por su neurosis. Es una aproximación que hago y justamente al texto de James Strachey. Por eso quisiera yo aproximarme a otra traducción. Ajá. Dice, en la mayoría de los psiconeuróticos la enfermedad aparece después de la pubertad y bajo las exigencias de la vida sexual normal. Hasta ahí vamos casi igual. Contra esta
se alza ante todo la represión o surge la enfermedad a causa de que la libido se ve llegada su satisfacción, perdón, o surge la enfermedad a causa de que la libido ve llegada a su satisfacción por medios normales. Así está escrito. En ambos casos, la libido se conduce como una corriente cuyo lecho principal fuera desplazado y llenase los caminos colaterales, es decir, de lado, que hasta el momento habían permanecido quizá vacíos. De este modo, la tendencia de los psiconeuróticos a las perversiones, tan intensa aparentemente y siempre negativa, quiero que se fijen, este texto tiene tiempo que lo compré y aún así, en la palabra negativa yo tengo un signo de interrogación, así como, ¿qué? Quizá colateralmente condicionada o por lo menos colateralmente reforzada. Ok, ok, ok. Ya se nos habla aquí de otras posibilidades. Ajá. No que el neurótico sea la víctima de la vida. Y esto es que esto es justamente, ¿no? Lo que, lo que yo puedo mencionar de mi formación como psicoanalista es que yo era forzado a verme a mí mismo, que yo era forzado no solo a asumir el costo de mis decisiones, sino a asumir el costo de mis acciones, aun cuando estas acciones pudieran no haber sido tomadas conscientemente. Es decir, soy responsable de mí, me guste o no. Cuando yo leo en la edición Amor-Rortu, la inclinación de los neuróticos a la perversión puede estar condicionada colateralmente y en todo caso su acrecentamiento tiene que ser colateral. Yo estoy leyendo, la vida lleva a los neuróticos a ser neuróticos, lo cual por supuesto no empata con esta concepción. Yo soy responsable de mí. ¿Por qué? Soy un ser humano. Y justamente la disciplina analítica es esa responsabilidad por mi propia persona. Entonces, cuando leo esta otra aproximación, no es que el neurótico sea víctima de la vida y que justamente esa, digamos, actitud de indefensión frente a la vida lo lleve a abrazar no la perversión, sino el negativo de la perversión, la lucha en contra de esa perversión. Vaya, lo que quiero destacar en todo caso son dos lecturas, una a partir de James Strachey, a partir de la edición Amor Orto, y la otra a partir de Luis López Ballesteros. No que las dos estén en lo correcto o equivocadas, recordemos, son traducciones, son aproximaciones al idioma en el cual fue escrita esta obra, el alemán. Ajá. Tampoco quisiera decirles que saldríamos de dudas al llevar estos textos del español al alemán o a leer directamente la edición en alemán. En todo caso, si bien ese tipo de trabajos nos enriquecería mucho, eh, no tengo yo una edición en alemán, pensaría en primer lugar. Yo creo que ahorita voy a continuar con el texto, dejando esta duda, dejando estas inquietudes en el aire. Si el mismo texto no me permite aterrizarlas, si el mismo texto no me permite, en todo caso, eh, ampliarlas también, sería valioso saber qué es lo que ocurre con esta inquietud, qué es lo que ocurre con esta cada vez mayor soltura. Es que ciertamente el doctor Freud empieza este primer ensayo con conducta, 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 y de repente, sin decirlo, idea, 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 idea. Ideas no de Freud, ideas a partir de la sexualidad. Ajá. Esto lo
Hago notorio por las menciones sobre una supuesta normalidad. Pum, 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 pum. El mismo doctor Freud dice, ni en la conducta ni en la anatomía hay algo normal, más bien es un crisol, es un espectro infinito de posibilidades. En lo anatómico, nada más. Estamos hablando de cosas que podemos ver, que podemos registrar, que podemos fotografiar, tocar. Ahí no hay normalidad. Y de repente, normal, 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 normal. Por eso hablo de ideas. Por eso hablo también de una dificultad de este texto en particular, de 3 ensayos. Vamos a continuar con el texto. En distintos casos, recordemos, de de este instinto, de este empuje sexual hiperintenso, pero que choca con barreras. Ahorita ya no sé si son impuestas por el individuo o impuestas y reforzadas por las situaciones, pero bueno, hay barreras. Ajá. Pueden variar. Las proporciones pueden variar en esto. Una vez, lo decisivo será la fuerza innata de la inclinación perversa. Otra, su acrecentamiento colateral por retracción de la libido de la meta y objetos sexuales normales. A ver, poco a poco. Lo decisivo será la fuerza innata de la inclinación perversa. Podríamos leer, no todas las neurosis son iguales. Hay neurosis más intensas que otras. Por un lado, algunas neurosis podrán parecer más evidentes por la fuerza innata de la inclinación perversa. Otra, su acrecentamiento colateral, es decir, se ven facilitadas desde fuera por la retracción de la libido. Es que aquí justamente regresamos a otra dificultad solo de este texto, colateral. Aquí colateral ya no tiene una concepción de fuera del individuo. Su acrecentamiento colateral por retracción de la libido de la meta y objetos sexuales normales. Ok, pero doctor Freud, ¿no acaba de mencionar a usted que el mismo comercio sexual tiene sus peligros, peligros que justamente llevan a los neuróticos a apartarse de la meta sexual normal? Sí, ciertamente. Entonces, ¿es colateral porque viene de fuera del individuo o es colateral porque el mismo individuo favorece, digamos, alternativas distintas a lo normal? Que lo normal, recordemos, no está definido. Podríamos decir, lo define a veces a partir de la cultura, a veces a partir de la opinión popular y a veces simplemente dice normal. Ok. Y cuando un individuo tiene como normal lo que otros consideran o que lo que la opinión común, la opinión popular considera normal. Si un individuo tiene en su propia historia eso por normal, algo distinto a lo de la opinión popular, deberemos señalarlo como neurótico. Vamos a continuar ahorita con el texto. Dejamos esta pregunta, por supuesto, en el aire. El objetivo es problematizar al doctor Freud. Pero bueno, sería erróneo suponer una oposición donde existe un nexo de cooperación. Ahorita vamos a retomar todo para aproximarnos a esta idea. Hoy, en distintos casos de neurosis, las proporciones pueden variar en esto. Una vez, lo decisivo será la fuerza innata de la inclinación perversa, otra su acrecentamiento colateral por retracción de la libido de la meta y objetos sexuales normales. Sería erróneo suponer una oposición donde existe un nexo de cooperación. ¿Entre qué? Entre la fuerza innata y el acrecentamiento colateral. Ajá.
La neurosis obtendrá siempre sus máximos logros cuando la constitución y el vivenciar cooperen en el mismo sentido. Ahí está. Pero, híjole, o- otra, otra pregunta. La neurosis obtendrá sus máximos logros. Es decir, la neurosis tiene logros. Podemos aproximarnos a esa idea. Recordemos, la neurosis es una forma de satisfacción parcial, tanto de las mociones sexuales de los neuróticos como de las convenciones sociales. Tanto uno como otro son satisfechos parcialmente a través de la neurosis. Ya hemos cuestionado antes, digamos, pero muy superficialmente, esta concepción de la enfermedad mental como un estado indeseable. Literalmente, lo que está sugiriendo el texto, y que no es la primera vez, el doctor Freud ya lo había hecho antes, eso que se denomina enfermedad mental tiene también logros sociales, tiene también logros personales. Los individuos pueden llevar a cabo acciones que serían socialmente condenables a través de la enfermedad. Claro, se sufren, ciertamente, pero ese sufrimiento no las elimina, no las cancela. Y por otro lado, híjole, es que se me revuelve el estómago solo de pensarlo. Lo acabo de decir, la neurosis como una condición de alteración del organismo por un conflicto interno tiene efectos sociales positivos. En base a nuestro estudio de psicopatología de la vida cotidiana, podría nombrar, entre otros, no puede ser, no puede ser, entre otros efectos sociales positivos de la neurosis, de este conflicto interno, la construcción y el sostenimiento del lazo social. Me lleva, me lleva. Es que ciertamente se habla de un conflicto interno. Ajá, no estamos hablando de un conflicto entre seres humanos. El conflicto entre seres humanos puede ser justamente la puesta en práctica de un conflicto interno. Puede ser. No podemos tampoco ignorar que va a haber diferencias entre los seres humanos. Va a haber diferencias. Es justamente lo normal. Se está hablando aquí. El texto nos remite a la eterna pregunta, ¿se uno nace neurótico o se hace neurótico? Las dos. Y con neurótico no quiere decir en todo caso, y lo hago notorio, indefenso. Neurótico no quiere decir en todo caso impotente. Es justamente lo contrario. Una hiperpotencia que choca con una represión hipertrófica. Aquí, en este capítulo en particular, si bien yo he sostenido tanto en mis exposiciones como en mi propio libro, que la represión que importa es la de carácter subjetivo, la represión que nosotros ejercemos hacia nosotros mismos, en este capítulo ya dudo si la represión viene del interior del sujeto o es reforzada por eventos externos, colaterales, digámoslo así.
Voy a continuar con el texto. Una constitución pronunciada, es decir, una constitución genética, ajá, del organismo, pronunciada con una cierta inclinación, es decir, ya vas para allá, ajá, podrá quizá prescindir del apoyo de impresiones vitales y tal vez una vasta conmoción vital provocará la neurosis aún en una constitución ordinaria. Por lo demás, estos puntos de vista valen de igual manera en otros campos respecto de la significatividad etiológica de lo innato y de lo accidentalmente vivenciado. Conmoción vital, digámoslo así, trauma, que aquí es el trauma, es el acto masturbatorio de muchos psicólogos. Es que está traumado, sí, pero ¿cómo lo sabes? Ah, porque yo estaría traumado en su lugar. Ah, bueno, tú, no él, no ella. Pero se prefiere, dice el texto, la hipótesis de que una inclinación particularmente marcada a las perversiones es una de las peculiaridades de la constitución psiconeurótica. Se abre la perspectiva de poder distinguir una gama de tales constituciones según la preponderancia innata de esta o esta otra zona erógena y de esta o esta otra pulsión parcial. Recordemos pulsión parcial y esto era fascinante. La posibilidad humana de constituir cualquier parte del cuerpo como una zona erógena. En otras palabras, se habla de una pulsión parcial cuando una parte del cuerpo se comporta como los genitales, cualquier parte. Ajá, por eso es lo fascinante. Esto se ve en el capítulo pasado. Vamos a continuar, ya estamos por terminar. Como ocurre con tantas cosas en este campo, no se ha investigado todavía si la disposición perversa guarda particular correspondencia con la elección de la forma de enfermedad. Destaco, elección de la forma de enfermedad. Entonces, genética o ambiente, uno decide, ni uno ni otro, uno decide. Pero, por supuesto, lo hago notorio, esta decisión es difícil de notar como individuos porque es una decisión inconsciente, es una decisión involuntaria. Es una decisión que ciertamente pudimos haber tomado hace tanto tiempo que ya no nos acordamos. Simplemente ahí está. Es una de las características de lo psíquico, por supuesto, según el desarrollo que ha hecho el doctor Freud hasta ahorita. En lo psíquico no hay muerte. Esto quiere decir que nuestras decisiones, que nuestras posturas nunca cambian, permanecen igual. Y al mismo tiempo, el hecho de hacerlas notorias, de hacerlas conscientes, hacen esas ideas no se van, simplemente se desplazan, se mueven, siguen ahí, ciertamente, y esto es algo notorio. Si buscamos aproximarnos al psicoanálisis como una forma de terapia, como una forma de hacer consciente lo inconsciente y así eliminar lo inconsciente, curándolo, haciéndolo consciente, no es así como funciona. No es así. Esto lo vimos desde la interpretación de los sueños. Una tendencia de algo llamado por Freud lo inconsciente a expandirse sobre otros elementos de la vida anímica
al momento de ser hecho consciente una parte de él. En otras palabras, siempre habrá algo inconsciente, siempre. Es que en serio, estoy sintiendo escalofríos en este momento. Caramba, creo que necesito un chocolate y no tengo ahorita conmigo. Por un momento mis fuerzas se me van. Por un momento necesito aire. Afortunadamente ya hemos terminado este párrafo, este capítulo. Es un capítulo muy corto, solo 2 páginas, pero un capítulo con tanto contenido. Como ocurre con tantas cosas en este campo, no se ha investigado todavía. ¿Y qué hizo usted, doctor Freud? Si la disposición perversa guarda particular correspondencia con la elección de la forma de enfermedad. Es que a veces el texto me parece sumamente prudente, a veces el texto me parece sumamente ilustrativo. Lo he expuesto así en en la interpretación de los sueños, en psicopatología de la vida cotidiana, en su autoanálisis. Freud dice hasta aquí. En la exposición de sus pacientes, el doctor Freud dice hasta aquí. ¿Por qué? Porque si digo más, voy a exhibir muchas más cosas mías y de otras personas que nos permitirían, o bueno, que pondrían en peligro nuestra vida, literalmente. Entonces, hasta el momento, la exposición de la obra del doctor Freud ha sido limitada y de repente llega a 3 ensayos de teoría sexual, nos da un salto tremendo en el cual podemos asumir un camino, el psicoanálisis, y de repente muestra la vida humana como un conjunto literalmente de perversiones, literalmente, y de repente el doctor Freud dice, después de tener un amplio espectro, no solo de práctica, no solo de teoría, sino también ya de un camino intelectual, y nos dice, no hay resultados, no hay investigaciones. Siento un nudo en la garganta ahorita. Estamos a un capítulo de una página de terminar el primer ensayo de teoría sexual. Vamos a dejar hasta aquí. Tengo mucho que investigar, tengo mucho que seguir leyendo. Tengo mucho que deseo conocer y ciertamente lo haré desde otros campos, también desde otros lugares. Vamos a seguir con esta lectura, con esta aproximación de la obra de Sigmund Freud, pero en otro momento. Ahorita necesito un descanso. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.